justamente en el año fue recurrente algunos temas de Colombia, tuvimos a Angie Gaona en su momento, ¿sí? ¿Conectamos? No, más o menos. Bueno. La selva, ¿se acuerdan? Empiezo a conectar. Bueno, ahí va. Voy a reseñar hoy un libro que está sacando, pertenece a una serie de libros que está sacando el Ministerio de Cultura de Colombia, y esta es una antología de poetas, mujeres afrocolombianas. Lo que más me sorprende es que justamente este ejemplar es del 2010, es una segunda parte, la primera parte es del 2007-2008 y se llama Negras Somos, y reseña 21 poetas, mujeres también, de la zona del Pacífico. Esta antología lo que hace es ampliarse a todo el país. ¿Qué me llama la atención cuando leo el prólogo? Cosas como que, por ejemplo, tiene que señalar que el arte y la ciencia es para todos los géneros y las razas. O sea, si en el 2010 están diciendo eso en el prólogo... Están hasta la manopla. Están hasta las manos, chicos. Sí. Bueno, está explicitado como, bueno, forma parte de todo un movimiento de revalorización y toda una cuestión. Imagínense que en Colombia en el 93 recién hubo una ley que equipara los derechos o que reconoce como sujeto de derecho a gente proveniente de un origen africano, ¿sí? Ah, bueno, pero son de África. Sí. Pero bueno, de igual... a poquito le vamos a ir dando sus derechos. Que se merecen. Bueno, una cosa así, pero lo que tenemos es que en las raíces de toda la literatura colombiana vemos esta cosa de África, porque estaban todos los esclavos, el puesto de Cartagena, por ejemplo, en García Márquez. ¿Cuánta novela de García Márquez donde está resonando de fondo la esclava o la negra que te daba los consejos, que vivían al fondo, etcétera? ¿Qué tiene de interesante este movimiento de poetas mujeres afrocolombianas? En primer lugar, toda la recuperación de la tradición oral, ¿no? Toda esta poesía es una poesía que la antología empieza desde las pioneras de antes de 1940 y abarca a toda gente nacida en el 40, en el 50, está separada por generaciones, digamos, por décadas. Del 40 al 50 hasta el 80, más o menos. Yo voy a hablar de tres, fundamentalmente una de las pioneras y dos más actuales, pero no de las más actuales, sino de la década del 40, que tienen un trabajo interesante. Lo interesante de este movimiento es que forma parte de un movimiento internacional, ¿sí? Nosotros sabemos que la colonización y toda esta cuestión trajo que de África se sacara mucha gente como mano de obra esclava, sobre todo para Estados Unidos, pero el Caribe es un sector que recibió muchos esclavos, ¿sí? Todo lo que es la parte de Colombia, Puerto Rico, Panamá, todas las islas caribeñas recibieron... Cuba. Sí, también. Pero no está tan fuerte la presencia como en otros lugares. ¿Qué pasó ahí? Todas las etnias toda la gente que pertenecía a una misma etnia, el trabajo del colonizador fue separarlas. ¿Sí? Se trataba de, al llegar a América, separar a la gente, no dejar que se juntaran por etnia, romper el lazo con el idioma, crear una especie de Babel, ¿sí? Donde somos los dos africanos, pero vos venís de una punta, yo de otra, hablábamos otra lengua, no nos podemos comunicar, y tenemos que asumir la lengua del conquistador para comunicarnos, ¿sí? Ese proceso se dio en muchos lugares de América y fue uno de los mecanismos para para afianzar etnias. Sí, para afianzar la esclavitud también. Sabemos, como siempre estamos hablando, de que el lenguaje es el primer lazo, ¿no? Es una manera de eliminar la cultura así de raíz. Sí, totalmente. La cultura es la posibilidad de organización también. Claro. Los paisanos ya no podían estar juntos, entonces eliminás cualquier posibilidad de comunicación entre ellos y toda esta cuestión. Lo que no se puede romper es el lazo que tienen todos estos pueblos con la percusión, por ejemplo. Qué bueno. Entonces, a través de la música y de la tradición oral, y en su poesía vemos también el tambor por detrás, ¿no? Muchos de estos poemas son recitados, son todos hechos para ser recitados, y son estudiados también en paralelo. Uno los puede estudiar literariamente, como en el estilo de la temática, la métrica, no sé qué, pero justamente esta antología lo que hace es recuperar el análisis que hay de esos poemas en relación a los ritmos percusionados, digamos. Alucinante. Es muy bueno, es larguísimo explicar porque tenemos del ta-ta
etcétera, ¿no? Y todas las combinaciones de percusión que se hacen a través de la palabra y de la palabra del otro, porque tienen que asumir la lengua del otro. ¿Y uno lee la poesía y se imagina el ritmo inmediatamente? Más o menos, sí, obviamente sí, porque precisamente la poesía es musicalidad. Entonces, Claro. vos No es que cuando... viene con un cassette de percusión, ¿viste? Se viene el tutá, tutá. Se viene el... Se viene. Capítulo 1. Bueno, igual esto es de cualquier clase de poesía. En cualquier clase de poesía lo que importa es la musicalidad y el ritmo, ¿sí? De la palabra. Lo sí. que se ve acá es mucho más fuerte el ritmo, y una de las cosas que dicen que no les han podido quitar a estos esclavos, aún quitándoles su lengua, fue su dicción, su particular cadencia a la hora de hablar y de transmitir lo que iban transmitiendo aún en español. Claro. ¿Y eran cantos también? ¿Eran poesías que se transformaban en cantos? No necesariamente, pero muchas veces sí el recitado iba acompañado de un golpe en el pie, del pie en el piso. Ajá. ¿Sí? Y después ahora son, o sea, personas como vos, como yo, que tienen origen africano y viven en Colombia y capaz que son tercera generación. Sí. Ahora son personas. Nosotros no, sí. Lo consideraron personas. Qué grande. Bueno, se lo merecían en algún momento, En algún momento de la Y historia. que todo llega. Sí. Igualmente, precisamente ¿Con qué nos van a venir después? con esta aclaración que hace Javier a modo de chiste, pero precisamente del lado serio de la historia, sí tiene todo un camino esa reivindicación, y sí no fue fácil precisamente que sean considerados el mismo sujeto de derecho que el resto de los ciudadanos, digamos. Este movimiento se rescata en relación a tres movimientos internacionales que se dan de resurgir de lo africano en otros lugares del mundo. Uno es el renacimiento del Harlem, ¿sí? Y todo lo que vino, bueno, en este barrio de Nueva York, que todos conocemos bien. Y fíjense cómo en todos lados resuena el origen oral, ¿sí? Eran todas... Hip hop tiene Exactamente, una... bueno, y antes el tema del rítmico del jazz, ¿sí? Y toda la poesía que surgió en esa época, que tenía que ver mucho con la musicalidad, y que actualmente es el hip hop, y que tiene esta cuestión también de lo que se da en el momento, la improvisación y toda esta cuestión. En Francia, más o menos al mismo, el renacimiento del Harlem, o sea, la potencia poética, digamos, hablando de poesía, llegó más o menos hasta el 38, como que tuvo de principio de siglo, de 1908 hasta el 38, más o menos ahí hubo como una explosión de poetas negros en el Harlem y todo un movimiento que súper interesante. En Francia, en la década del 30, pasa algo parecido, se llama movimiento negritud, que es con algunos, obviamente algunos inmigrantes o hijos de, que explotan la palabra francesa, también se apropian de la lengua del opresor, digamos, del colonizador, transformándola para criticar precisamente eso. Se llaman los movimientos de subversión, pero que subvierten el orden cultural, ¿no? Utilizo la lengua que me oprime para hacer el canto de liberación. Y en este sentido, bueno, sabemos que toda la cuestión racial, el gran problema racista que había en Francia, se dedican a cantar sobre eso, y sobre eso son las poesías. Un poco más adelante, pero digamos en sintonía con esto, surge el movimiento también de movimiento negritud en América Latina y el Caribe, ¿sí? Y recién en el año 75 se hace el primer encuentro de descendientes de africanos en Colombia, ¿sí? Y de personas de raza negra en Colombia. Se hace un encuentro. Lo primero que les voy a pedir que escuchen es una poesía de Teresa Martínez de Varela, que es una de las pioneras. Lo que tienen en común muchas de estas poetas es que todas se han dedicado a la docencia. Muchas han obtenido títulos universitarios, como vamos a ver, licenciada en filosofía, licenciada en castellano y latino, como una aspiración por el perfeccionamiento académico, digamos. Vamos a ver largas vidas dedicadas a la docencia, porque fue directora del Normal, del Liceo tal, de no sé qué. Y una cuestión que tienen en común es que estoy hablando, miren, año 2007, y bueno, igual un poco antes, pero ahí se las empieza a reconocer en el Encuentro Nacional de Poesía de Mujeres de Colombia, que tenía un premio que era la Almadre, como la poeta que había llegado, y establecen, precisamente por una de las tres poetas que voy a reseñar, el título de Alma Negra, que va a ser como esta poetisa mujer, pero proveniente de la etnia de color. Exactamente, de alguna etnia africana,
que haya logrado un gran, digamos, un gran mérito en su obra poética, ¿sí? La primera es Teresa Martínez de Varela, y presten atención también al ritmo de esa poesía, la escuchamos. Teresa Martínez de Varela es una de las pioneras, nacida antes de 1940. Ahí vemos la temática, ¿no? La temática del desierto, obviamente del exilio, obviamente del reencontrarse con las raíces. O sea, pensemos en pueblos que han tenido... Estamos hablando de gente que fue arrancada de su lugar de origen, metido a un barco y de un día para el otro cambió tu vida completamente. Y después hay toda una reconstrucción, una revalorización de eso, capaz que en las futuras generaciones. Tenemos que pensar que si estamos hablando del siglo XX... no sé cuándo se abolió la esclavitud en Colombia, pero podemos pensar que hay 200 años de historia libre, Totalmente. o menos, la época colonial siguió un poco más. Toda esa valorización y todo ese, digamos, como yo decía, no se pierde la musicalidad, no se pierde la fuerza de la oralidad, porque eso era muy ritual. Estamos hablando de primeras generaciones que tal vez no tenían una cultura escrita en sus lugares de origen, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Ruanda. No tenían cultura escrita, era todo oral. Entonces, la percusión, el tambor, la música, la oralidad, la transmisión oral también tiene un valor ritual. Y tiene un valor de aunar fuerzas, de potenciarse y de empoderarse, o sea. Y hay muy interesante porque hay una de las poetas que viene se ve que su familia, hay un cruce ahí, es afrocolombiana, pero medio que vienen de Estados Unidos o algo así, porque escribe en inglés casi todo. Ah, mira. Entonces, 1852, sí. El año que se de la abolición bueno, en Colombia. Ayer. En Colombia, 1852. Bueno, 1813 Argentina tampoco. Ayer. Sí, por eso, poco tiempo. Entonces, capaz que estas poetas son segunda generación libre, ¿no? O tercera, pero su abuelo probablemente fuera esclavo, su abuela. Entonces, eso que en principio lo vemos en mucha novela como la cosa íntima, ese ritual de que se juntaban y bailaban y tocaban y no sé qué, que era como una especie de algo más sacro y que tenía que ver más con lo ritual, empieza a salir en forma de producción artística, pero también en otra lengua. En la lengua que les fue impuesta también, porque hablamos de una segunda, tercera generación que no conocen por ahí su lengua madre, ¿sí? Que no ha sido transmitida. Esta cuestión de subvertir el orden de la lengua del opresor es muy interesante y se ha dado en varios lugares, ¿sí? Se dio en Estados Unidos con el inglés, se dio en Francia con el francés, bueno, se dio con el español y tiene que ver con esto. Bueno, decía Roland Barthes en la lección inaugural, todas las lenguas, él se refería al francés, pero las lenguas son fascistas porque te obligan a decir, vos no sabés decir de otra manera que sino de tu lengua madre. Bueno, acá estamos hablando de personas que sufren un doble fascismo de la lengua, porque están obligados a decir en otra lengua que no es la propia, que es una segunda lengua. Entonces ahí con esa segunda lengua tienen que tomar, dice, ¿cómo podés decir una palabra de libertad con la lengua del opresor? Bueno, precisamente con el arte. Qué impresionante. Así se subvierte el orden simbólico, digamos, ¿no? Poder utilizar esa misma lengua. Sí. Y lo que tiene también es que inventan muchas onomatopeyas, ritmos. Hay cosas que es difícil, o sea, no la voy a leer yo, por supuesto, porque no es el segmento de humor. Pero es muy difícil por ahí para nosotros, si no tenemos la experiencia directa de verlo o de escucharlo, poder decirlo como es, ¿sí? Y tiene que ver con esto, con la invención de onomatopeyas y de mucha musicalidad. Mucha rima, ¿no? La rima así... El verso, pero una rima diferente a lo que nosotros consideramos como rima, ¿sí? Acá voy a ir ahora a María Teresa Ramírez, que es de la década del 40 y fue una de las primeras de recibir este premio que digo, el Alma Negra. Bueno, ahí escuchábamos entonces el de Teresa Ramírez, muchas Teresas había. Las poetas. Se ve con mucha imaginación. Una santa... Recurrente. Bueno, vos sabés que estábamos hablando fuera de micrófono de toda la cuestión de orígenes y cómo se reterritorializan las cosas. La Virgen de Guadalupe, el culto de la Virgen de Guadalupe es un ejemplo de este cruce, porque es una
un culto que venía desde lo aborigen y que se cruza cuando instalan una iglesia y empiezan con toda la mitología de las apariciones de María, y ahí hay un cruce, por eso es una Virgen Negra. Mirá vos. Entonces hay toda una cuestión. Y bueno, una cosa que me había olvidado decir, esto que cuando llegan todas estas voces africanas y se confunden en los puertos, en estas ciudades tipo Babel que se armaron, con todas las voces aborígenes y las europeas que andaban dando vuelta. Por eso es muy de fusión todo lo que se produce a partir de acá. La última poeta que les voy a traer hoy se llama Mari Grueso Romero, es famosísima y ha recibido muchos premios. Es como una de las poetas que es otra de las almanegras y recibió varios premios, tanto de literatura como también salió maestra del año, una cosa así, por un proyecto pedagógico que presentó. Y tiene un libro que es uno de los más famosos del movimiento, o sea, uno toma el libro, tiene 500 páginas, la antología, o sea, imagínate que tiene, no sé, mínimo 30, 40 poetas. Bueno, no voy a exagerar, 30, pero tiene muchas poetas, pero no muchas, son realmente... un buen compilado de más de 10 poesías de cada una, más o menos. Sí, no. Compila así un pedacito de su obra. 5 o 6 poesías de cada una, más o menos. Tiene un poemario que se llama Negra Soy, que marca todo esto que hablábamos de la recuperación de los orígenes, ¿sí? Y tiene mucho esta temática, bueno, y también el trabajo con la palabra negro, ¿no? Esto, me dicen negra, tiene un poema que va algo parecido a, me dicen negra, dis que soy negra, y se piensan que me ofendo, pero soy negra, o sea, como tomar, esa es otra de las formas de subversión, o de subvertir el orden simbólico, que es tomar el insulto, lo que otro te dice como insulto, y hacerlo rasgo identitario. Totalmente. Sí, lo hizo el movimiento gay con la palabra queer en su momento, que era el insulto, como el queer, el rarito, el enfermo, y lo tomó como un símbolo de empoderamiento. Y con la palabra negro pasó lo mismo, sí. Pasó en Estados Unidos con el nigger. Movimiento putos peronistas. Exactamente. Bueno, con el puto pasa lo mismo, ¿sí? Es punk, una palabra que empieza como insulto y se toma después como definición identitaria de aquellos a los que quisieron insultar y se empoderan detrás de esa palabra. ¿Qué tienen estas cuestiones que no las puede usar cualquiera de la misma manera? Claro. O sea, no es lo mismo que nos digamos entre nosotros,